el tiempo es clave y cuando sueles dar tiempo, los resultados acaban llegando, ¿no? Y más que los resultados, yo creo que es tener claro cómo quieres hacerlo. Lo primero que hacemos cuando hablamos con los jugadores para incorporarlos es decirles la verdad más cruel. Y muchos entrenadores pues dicen, ¿no?, que quieren defender, que quieren correr, que tiene que ser la base del equipo, los puntos fáciles, etc. Y eso está muy bien, pero luego tienes que poner a hacerlo, tienes que convencer al jugador para que lo haga de manera continua. Yo lo primero aquí que diría a los entrenadores jóvenes y no tan jóvenes es que se guíen bastante por su intuición. Y empiezo con esto porque en Finlandia, desde el momento que aterricé en el aeropuerto, me di cuenta que estaba cometiendo un error. Sobre todo espero poder estar entrenando, estar ayudando a jugadores a hacer sus carreras, en algunos casos a empezarlas, en otros a relanzarlas, sobre todo haciendo felices a jugadores, ¿no?, que se sientan jugadores de baloncesto, porque en sus trayectorias hay muchos años que dejan de sentirlo o lo pasan mal, sentir que lo que un día empezó de crío pues tenía sentido y que a pesar de la edad uno tiene que seguir sintiendo lo mismo por lo que empezó. Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Valor Perspective. Hoy estamos de vuelta con un nuevo episodio en el que recibimos la visita de un invitado muy especial. Hoy está con nosotros Jordi Juste. Bienvenido al canal, Jordi. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme a tu canal, a tu programa y bueno, intentar a ver si damos algunas ideas e inspiramos a entrenadores como yo, ¿no?, que empezamos desde abajo y que bueno, que siempre se puede ir dando pasos hacia adelante. Pues sí, es que tu camino, como hablábamos ahora antes de empezar, creo que es bastante inspirador y que al final, pues bueno, relata una realidad a la que tienen que hacer frente muchos entrenadores jóvenes o sin ser jóvenes que quieren progresar en el mundo del baloncesto. Pero primero de todo, ¿cómo estás llevando este verano, estas primeras semanas previas a empezar la próxima temporada? Bueno, pues el verano se comprimió bastante. Acabó la temporada en Cartagena, que se alargó de manera inesperada, positivamente, por supuesto. Y luego, pues bueno, me vino la oportunidad de formar parte del cuerpo técnico de la selección U20. Y bueno, hace una semana que he vuelto de un campeonato que, bueno, que deportivamente no salió quizá tan bien como se esperaba, pero bueno, a nivel personal una experiencia más, algo que no había probado aún y de la cual pues he aprendido cosas, he disfrutado y he visto otra manera de hacer las cosas, ¿no? Totalmente distinta de club a selección. Y viendo un poco ese día a día de esa experiencia que tuviste con la selección española, aunque los resultados no salieron quizás como se esperaba, ¿qué te has llevado? ¿Qué has extraído un poco de esta experiencia tan enriquecedora? Bueno, lo primero son los jugadores. Yo creo que tener la oportunidad de conocer a una generación nueva, jugadores que no tienes, por supuesto, no los tienes tan vistos. Algunos nombres sí que te suenan, otros pues ya los has visto en Le Plata, en Segunda Fed, y luego la expectativa, ¿no?, de esos nombres que te generan. Luego los tienes ahí delante, trabajas con ellos, intentas aportarles lo que puedes, pero sobre todo como entrenador es una manera totalmente distinta de enfocar, ¿no?, lo que es el trabajo de un club a 8 o 9 meses vista, a un trabajo tan concentrado en un mes, en el cual hay que acercar a los jugadores a una propuesta táctica que les sirva a ellos para crecer y que les sirva también para competir, ¿no? Y eso es interesante. El método que usa cada entrenador es distinto. Evidentemente, pues las tareas, los drills, la concentración, ¿no?, los tiempos de descanso, los tiempos de trabajo fuera de pista, como reuniones, como dinámicas, como vídeos. Bueno, todo esto ha sido muy interesante para mí, para coger ideas y sobre todo, como te digo, para ver otra forma de trabajo que desde mi punto de vista como primer entrenador, pues bueno, a veces estás tan concentrado y obcecado con tus cosas que te pierdes muchas cosas alrededor, ¿no?
Esa experiencia, además, bueno, viene después de que se anuncie que vas a formar parte la próxima temporada del proyecto de Tizona Burgos. Luego hablaremos largo y tendido de tu ciclo en Cartagena, que ha sido, bueno, espectacular. Pero, ¿cómo se da ese fichaje por Tizona Burgos? Un equipo que en las últimas temporadas se ha sentado en esos puestos de playoffs. Bueno, parecía que era una relación que tenía que ser sí o sí. Hemos hecho mucha broma, ¿no? Con José Manuel Naveira, el director deportivo, a los primeros días que hablábamos, porque este fichaje teóricamente estaba hecho desde enero prácticamente, ¿no? Pero lo cierto es que no hubo nada de nada. Primero por, evidentemente, el respeto al entrenador pasado, ¿no? Salva Camps. Yo creo que el club le dejó trabajar bien, a pesar de no de los malos resultados, ¿no? Sino quizá de un final un poco incierto y poco predecible, con malos resultados. Yo creo que el club dejó trabajar bien a Salva y a su staff y a ese grupo de jugadores. Y a mí personalmente, si hubo interés antes, pues hubo un respeto muy grande porque hasta que no terminó el playoff con Betis, hasta ese quinto partido, incluso acabamos un viernes, creo que no fue hasta martes, miércoles que no hubo el primer contacto y no fue directo, fue más a través de mi agente que había esa posibilidad y bueno, que nos queríamos conocer ambos y así lo hicimos. Luego sí, luego la cosa fue muy rápida porque el interés del club, mi gusto por el juego a nivel de contraataque creo que casaban mucho y casaban muy bien y bueno, sí que luego fue muy rápido porque teníamos que ponernos ya en faena y confeccionar esa plantilla y buscar esos jugadores que nosotros lo buscamos de manera específica que puedan cumplir, ¿no? En ese tipo de juego, esa filosofía tanto ofensiva como defensiva que queremos implantar ahí. Te lo iba a decir que justo por estilo de juego era un equipo que casaba a la perfección también con algunas de tus ideas que habías mostrado en Navarra y en Cartagena. Y justo hablabas de esa confección de plantilla, de buscar jugadores que se ajusten un poco a esa idea. ¿Cómo está siendo este verano, aunque ya tenéis a 12 jugadores dentro del roster? ¿Cómo está siendo ese verano? Y bueno, ¿cómo esperas que se plantee esta nueva temporada en un proyecto tan ilusionante? Bueno, la verdad es que ha ido muy bien, salvo dos, tres primeras opciones que queríamos. El resto, donde hemos puesto el ojo, nos ha entrado bien. Evidentemente hay los recursos para poder hacerlo dentro de nuestras posibilidades. Y a nivel de entrenador mío, ¿no? A nivel personal, bueno, ya sabes que en Navarra y Cartagena siempre me he movido con recursos limitados por la categoría donde estás. Y bueno, aquí en Tizona, así de entrada, bueno, dispones de unos recursos mayores. Ya te digo, no son desorbitados. Ya sabemos que hay 6 7 equipos que van a romperla otra vez. Y de hecho, pues te rompen el mercado, ¿no? De algún modo, ya lo vimos el año pasado. Pero a pesar de eso, de que todo está un pelín más encarecido, estamos contentos. Teníamos claro la base de trabajo de muchísimos nacionales otra vez. Tizona ya lo venía haciendo. En mis equipos también ha sido una característica importante. Y, y bueno, luego hay dos jugadores, Félix Terins, Marquis Jackson, son dos jugadores que no conocen España, pero el hecho de que yo los conozca, de que haya entrenado un año con ellos, además cuando los cogí, pues fue su primer año profesional. El sueco tenía 18 años, Marquis Jackson pues ya tenía 23 24 pero era su primera experiencia rookie. Bueno, el recuerdo fue muy bueno, la temporada fue muy buena y bueno, estos jugadores han crecido ahora mucho, especialmente Marquis, ¿no? Con una trayectoria en Europa de 6 7 años que yo creo que nos va a dar muchísima experiencia, mucha consistencia en el juego y además, a pesar de la edad, conserva todas sus características, todos sus recursos, su velocidad, tanto de pies como de manos y esperamos que nos ayuden, ¿no?
Hablabas ahora justo bueno, de que en otras temporadas habías partido con otra realidad quizás distinta al inicio, con recursos muy limitados, como era el caso de Navarra al final, ¿no? Con los apoyos que fueron reduciéndose. En Cartagena también, al final erais un equipo recién ascendido, pero tú siempre has mantenido esa esencia de apostar por un bloque nacional bueno, confiar en jugadores que pueden venir de categorías quizás inferiores y que otros equipos, pues, quizás tienen más miedo a hacer esa apuesta, ¿no? ¿Crees que quizás en equipos de categorías superiores del baloncesto español hay cierto miedo a apostar por proyectos interesantes, pero bueno, que tienen que dar ese paso todavía? Probablemente porque muchos entrenadores se están jugando su trabajo. Ya no quiero pensar, ¿no?, en ACB, lo que te juegas, ¿no? Tres, cuatro malos resultados y te condenan. Somos los primeros en caer, ya sabes cómo va esto, pero no hace falta ir a ACB. Yo creo que el año pasado, en noviembre, en primera FEP, creo que cayeron tres, cuatro, ya solo en noviembre. Creo que más adelante cayeron otros dos. Y bueno, es lícito, ¿no? Los gente que está delante de los clubes, presidentes, sponsors principales, ahí meten un dinero importante, hacen una apuesta importante y evidentemente quieren resultados. Encontrar el equilibrio es muy difícil, y yo también lo entiendo, pero bueno, yo creo que a la larga y en cualquier ámbito deportivo, cualquier disciplina deportiva, el tiempo es clave y cuando sueles dar tiempo, los resultados acaban llegando, ¿no? Y más que los resultados, yo creo que es tener claro cómo quieres hacerlo, cómo quieres llegar a esos resultados, cómo quieres conectar sobre todo con tu masa social, con tu afición. En algunos casos, pues a más niños, en otros, pues a afición más veterana, ¿no?, que ha vivido en ligas superiores y que tienen ese recuerdo, ¿no?, del baloncesto que se hacía antes. Bueno, yo creo que todo esto es importante, um, y que no apuesten por el jugador nacional, bueno, viene en relación a esto, porque necesitas tiempo. Hay que encontrar un equilibrio. Creo que tendríamos que la gente que dirige tendría que tener un punto de paciencia, ver que esto acaba funcionando, quizá no a los 6 meses y sí al año y medio, pero bueno, yo creo que podemos avanzar en eso. Se están dando cada vez más casos y ahora pues con todo el tema de Estados Unidos, los chicos que se van a la universidad. Bueno, vamos a ver cómo termina todo esto. Creo que es un tiempo de impasse que todos los agentes y actores implicados tienen que colocarse, ver cómo funciona todo esto y empezar a funcionar, ¿no? Cada uno con los recursos que al final pueda optimizar mejor. Pero bueno, en nuestro caso, o en mi caso, de la necesidad hicimos virtud, sobre todo en Navarra. Ah, Navarra era un proyecto que siempre contó con bastante dinero, ah, por donde se movía. Luego vino el COVID y a partir de ahí empezó ya un poquito el declive, ¿no?, de Básquet Navarra a nivel económico, a nivel de ayudas, instituciones, sponsors privados. Ahí se cayó un poco, pero a nivel deportivo, contrariamente a esto que pasó, encontramos quizá el mejor momento deportivo en muchos años, ¿no? Y con gente muy joven, pagando salarios que ahora mismo pues te da vergüenza recordar, pero que bueno, que sí que fue un trampolín para muchos de ellos. Hicieron una inversión económica de recibir poquito para deportivamente dar un salto y con los años, pues todos estos jugadores, si no han mejorado de categoría, que muchos de ellos lo han hecho, han tenido mejores contratos y cierta estabilidad, ¿no? Ya sabemos que de esto no se puede vivir en ciertas categorías, pero sí para ir tirando y para ir planteándose, supongo, futuros, ¿no? Con el baloncesto de acompañante, buscando pues, no sé, lo que cada uno haya estudiado, lo que cada uno tenga en mente, ¿no?, con intereses, para desenvolupar su futuro a medio o largo plazo.
Justo estabas comentando, Jordi, estos jugadores pues jóvenes, ¿no? El caso al final de tu apuesta. Yo creo que también haberse encontrado con Jordi Juste, le podemos preguntar a Siel, le podemos preguntar a Gabri Gil, que le tienes ahora por ahí también en Tizona cuando confiaste en él y infinidad de jugadores, ¿no? También estuvo con nosotros aquí Alex Jordá en esa etapa que tuvisteis en Cartagena, en la que conseguisteis hacer ese ascenso de plata a primera FEF, bueno, segunda FEF a primera FEF, ahora con el cambio de denominaciones un poco más lío, y llegar como un recién ascendido y plantaros casi en esa Final Four de la Caja Mágica. ¿Cómo ha sido esa experiencia, Jordi, bueno, tan impresionante en un año tan bueno en Cartagena? Bueno, no me quiero olvidar del año del ascenso, porque ahí se plantaron muchas bases. Yo creo que se inicia todo ahí. El resultado final de ese quinto partido, yo creo que empieza cuando establecemos ya las bases de trabajo para Cartagena en ese año de Le Plata. Pues repito, ¿no? Con 8, 9 nacionales que tenían que ser la base del proyecto, sin ningún miedo, ¿no? A apostar por ellos y empezando con un objetivo claro que es el tema del vestuario. La química que se genera en un vestuario nacional es muy importante y creo que transfiere mucho a cómo el equipo actúa e interactúa en el día a día, cómo se prepara y sobre todo en los malos momentos hay como una puerta abierta a facilitar la comunicación entre ellos, ¿vale? Porque lo vimos. En ese año de Plata, pues a pesar de quedar campeones, hubo momentos jodidos porque nos metimos en la Copa, en esa final de Copa, que ni mucho menos era objetivo. Pero bueno, cuando estás ahí y la juegas, la pierdes tras 2 prórrogas, cuando has tenido el partido ganado, pues eso te afecta. Luego, las semanas siguientes hay como una descompresión, ¿no? Porque el club, el entorno vivió esa copa como, bueno, como una oportunidad, no sé si perdida, pero sí una oportunidad para ganar un título. Que en las categorías que nos movemos, disputar una competición para ganar un título es muy complicado. Claro. Y pocas veces te vas a encontrar en esas situaciones. Yo creo que lo que generó ese ambiente, bueno por una parte, de ilusión, ¿no? De mover a gran parte de aficionados, ¿no? De que la gente se enganchase. Luego, tras la derrota, el equipo sufrió esa descompresión de lo que había vivido. Y bueno, recuerdo que vinieron derrota en Gran Canaria, derrota contra Ibiza, que en ese momento pues era el equipo que nos estábamos jugando el liderato en nuestro grupo. Nos ganan en casa de un punto, un tiro en el último segundo y cogen el liderato, ¿no? Bueno, ahí sí que hubo un momento de crisis relativa, ¿eh? De que ves que el equipo no está cómodo, de que la fluidez en los entrenos no era la misma. Y bueno, esa puerta de comunicación que te abre, pues tener un bloque nacional nos ayudó muchísimo. Luego recuperamos, vino otra parte de temporada también más corta que el equipo no acaba de encontrarse a nivel de juego, que ganabas, pero sí, pero no, ¿sabes? Bueno, ahí también se habló mucho y también con lo que te he dicho, ¿no? Ese entorno que se estaba creando alrededor del club, ¿no? De exigencia, de querer más. Bueno, yo creo que también eso ayudó a poner los canales de comunicación también entre equipo y directiva, a través del entrenador, en algún caso, a través del capitán en otro, pero yo creo que todo esto lo hace más fácil, ¿no? Y bueno, esa era una de las bases importantes de cómo queríamos construir ese Cartagena a 2 años vista. Queríamos subir en un proyecto de 2 años, lo hicimos un año antes y cuando subimos, pues, bueno, a pesar de la alegría y visualizar las dificultades que venían en 0, bueno, teníamos claro, o al menos yo como entrenador le expuse al director deportivo que no podíamos cambiar nuestra esencia,
Habíamos enganchado mucha gente al juego, a la conexión con el jugador. El jugador es mucho más cercano, y eso no quiero menospreciar al jugador que viene de fuera, ni mucho menos, pero la conexión con el aficionado es más cercano. Y en un proyecto como el Cartagena, que es bastante nuevo, yo creo que nosotros lo consideramos un tema importante. Por tanto, base nacional, empezamos con 8 jugadores nacionales, luego final de temporada acabó Adrià Domènech en sustitución de Smallwood, con lo cual pues ya añádale uno más y bueno, el vestuario, la química fue muy buena otra vez, a pesar de que sabíamos que la temporada era complicada. Recuerdo que hubo 6 derrotas consecutivas, nada más empezar, que bueno, puso en duda de si realmente pues, seríamos capaces de mantenernos, ¿no?, en esta categoría. Pero bueno, fue un proceso de aprendizaje, otra vez canales de comunicación abiertos, muy claros, con los capitanes, con gente nueva, pero que realmente conocía también la categoría, como Calvin Hermanson, que es un jugador extranjero, pero con muchos años ya en España, pues eso también te ayuda, ¿no? Um, Stephen Ogochukwu también conocía España y evidentemente trabajó conmigo, pero bueno, en el sentido de conocer la cultura, son cosas que sí que tuvimos en cuenta a la hora de confeccionar la plantilla, que no siempre se puede, ¿no? Pero en ese caso, con los recursos que teníamos y las ideas claras, bueno, conseguimos juntar esos jugadores, juntar ese equipo y luego, pues bueno, yo creo que con el trabajo diario trabajamos mucho. No sé si mucho más que otros equipos, eso no lo sé. Um, pero nosotros sí que sabíamos que estábamos trabajando mucho, metiendo muchas horas, teniendo la cabeza ocupada en este proyecto, en situaciones pues de vídeo, por lo que te comentaba antes con Aubente, ¿no? Todo lo que es el contexto fuera de pista, ahí el equipo trabajó mucho. Y el trabajo que hicieron ellos en vestuario, bueno, de congeniar, de ir fuera a comer, a cenar, a pasar horas juntos, eso también fue importante y es un plus, y es un aspecto muy positivo que hay que resaltar de todo pues ese grupo de jugadores que ya formaban parte del club, que ascendieron, y luego pues de otros jugadores como Alberto Martín, que con su experiencia vino a aportar, bueno, pues eso, experiencia, capitanía y bueno, ese don de gentes que tiene Alberto, ¿no? También de saber gestionar situaciones, dentro del equipo, fuera del equipo, y ser un canal, ¿no? También un puente, para comunicar otros sectores del club, como la afición, como la directiva. Pues bueno, yo creo que nos vino muy bien y el resultado de todo esto pues ayudó a llegar a ese quinto partido contra Betis. Justo estuvo aquí con nosotros Gonzalo García de Vitoria y nos comentaba eso, que fue una eliminatoria durísima y dificilísima, ¿no? Al final, pues fue una eliminatoria por detalles, ¿no? En todos los partidos. Estuvo con nosotros también Alex Jordán, un jugador bueno, que le has ayudado también un montón en esta etapa en Cartagena. Y cuando le preguntaba cuál era la clave para él bueno, de este éxito, ¿no? Él me decía que eras un poco el artífice de todo esto, ¿no? Y también explicaba cómo le ayudaste a nivel bueno, de esa relación, de esa comunicación, a poder romper esa barrera que él personalmente tenía con el entrenador, ¿no? Por lo que comentas, un poco iba también en esta línea, ¿no? De tus equipos también lo has hecho, de saber comunicar con el jugador y, bueno, transmitirle también esa confianza. ¿Cómo trabajas tú, Jordi, a nivel individual con los jugadores? Luego iremos un poco más a lo colectivo con esa cohesión grupal que comentabas, la comunicación con el jugador bueno, en un modelo también como el tuyo, en el que es más fácil quizás, ¿no? Que al jugar tan rápido pues haya que hacer cambios continuos y que los jugadores también puedan entrar. Sí, es integrar todo lo que viene, a intentar ya trabajarlo previamente, ¿no? Y la comunicación con el jugador es muy importante. Lo primero que hacemos cuando hablamos con los jugadores para incorporarlos es decirles
la verdad más cruel. Con el tiempo, con la experiencia de Navarra, con el primer año de Cartagena, pues bueno, yo creo que el año pasado convencer a jugadores a jugar a esto en una categoría que teóricamente no se puede hacer, ¿vale? O cuesta mucho hacer. Tizona sí que fue capaz de hacerlo. Coruña, de otro modo, ascendió también bueno, un equipo a muchos puntos, a muchas posesiones, pero de otro modo, y ahí quizá pues la calidad de sus jugadores y la eficiencia que conseguían en sus tiros pues era muy alta, pero quizá nuestra referencia era en ese sentido de la Tizona, de Diego Campo, pero también un poco fuera de contexto, ¿eh? Porque los recursos que disponía ese equipo y lo que disponíamos nosotros no tenía nada que ver. Eran diferentes, claro. Muy diferente, yo con todos los respetos, ¿eh? Y tampoco quiero ahí echarme flores a nosotros, pero es la realidad, yo creo que se ve. No creo que engañe a nadie, ¿no? Diciendo que la calidad de nuestros jugadores no tenía nada que ver con la de esa plantilla de Tizona que alcanza los playoffs. Pero sí, lo que te comentaba, ¿no? Honestidad brutal de cómo queremos hacerlo desde el primer día. Eso implica pues un ritmo altísimo de correr arriba y abajo. Alex Jordá, por ejemplo, es un ejemplo de esto, ¿no? En los primeros días, tanto en Le Plata ya como el año pasado, decían, sí, sí, es que aquí nos dijeron que teníamos que venir a hacer kilómetros, a meter muchos kilómetros y lo estamos haciendo. Mm, y muchos entrenadores pues dicen, ¿no? Que quieren defender, que quieren correr, que tiene que ser la base del equipo, los puntos fáciles, etcétera. Y eso está muy bien, pero luego tienes que poner a hacerlo, tienes que convencer al jugador para que lo haga de manera continua y que ponga un esfuerzo, si no es del 100%, muy cerca del 100%. Y no solo en los partidos. Y eso es difícil, es complicado. Pues bueno, vamos con esa verdad por delante, se lo pintamos todo muy, muy, muy negro. Y si aceptan, pues bueno, pues ya ahí tenemos ya la primera piedra para empezar a construir, ¿no? Me estoy acordando Luego, del caso de Asier, perdona que te corte, Jordi, bueno, lo has comentado en alguna rueda de prensa, ¿no? De cuando llega a Plata, aunque tú ya lo conocías bueno, de tu etapa en Navarra, cuando consigues reclutarle para Cartagena, le dices un poco eso, ¿no? Que va a ser el quinto interior y bueno, al final es un jugador clave que os ayuda muchísimo y en primera fe fue un poco lo mismo, ¿no? Es un jugador nuevo en la categoría y bueno, esa honestidad que comentas, al final yo creo que el jugador también la agradece, ¿no? sí, sí, sobre todo a final de temporada. Al final de temporada uno se da cuenta de lo que has hablado en julio, agosto, esas conversaciones por teléfono y ves lo que ha pasado, ves la realidad y lo importante como entrenador, al menos para mí sí que es muy importante, es que cuando acabe la temporada podamos tener esa conversación final de despedida o de continuidad, nunca sabes, pero sí para cerrar la temporada, mirarte a los ojos y ver que las dos partes hemos sido honestas, no nos hemos engañado y hemos seguido fielmente las ideas y las propuestas que en verano hablamos, ¿no? Y Asier es un ejemplo, pero con Alex Jordá también, ¿no? Alex, recuerdo que tenemos una conversación para Le Plata y no hablamos de Le Plata, hablamos de 2 años. Hablamos de que yo quería tener el reto como entrenador, de tenerle como jugador un par de años, cosa bueno, que tristemente, desgraciadamente, por los factores que hayan sido, pues Alex no conseguía esa continuidad, ¿no? Y bueno, como cada persona tenemos nuestros objetivos y retos, y ese se convirtió en un reto mío personal, al cual pues lo compartí con él, le trasladé que quería que fuese así. No hablamos de plata, ascenso y leporo, hablamos de tener una continuidad de 2 años y conseguir ese objetivo de acabar alcanzando esa categoría. Y bueno, pues ya habéis visto cómo ha ido, ¿no? Creo que un Alex
muy regular, un Alex más maduro. Y no hablo de edad, más maduro deportivamente a la hora de afrontar el éxito y el fracaso, a la hora de aceptar sus errores, a la hora de aceptar sus buenas actuaciones y no perderse por el camino. En eso él también, pues, como ya os comentó, él ha hecho un trabajo personal y con un psicólogo está trabajando todo este tiempo y bueno, creo que le ayudamos, ¿no? En esa parte y él fue clave también en los éxitos del equipo, fue clave en el ascenso de Cartagena, no solo por ese partido final en Zamora, que todo lo que tiraba lo metía, sino bueno, por la trayectoria, ¿no? Por lo que nos dio, porque hubo momentos de lesiones de los bases que él asumió la responsabilidad de ser el base y sin ningún tipo ni de miedo ni de decir, bueno, pues yo aquí me voy a perder cosas, ¿no? Me vas a quitar de mi zona de influencia, voy a tener menos tiros seguramente. No tuve ningún problema en aceptarlo y ayudar en ese tramo de temporada al equipo. Y en Leporo, bueno, en primera fe lo que ha pasado es lo que suele pasar en los tíos que tienen puntos, que los acaban metiendo igual. Primero fue una sorpresa, primero fue más fácil para él porque los equipos quizá no le consideraban un foco importante. Luego coincidió pues que la temporada avanzaba, él seguía teniendo buenas actuaciones, los equipos ya le tenían más en cuenta, pero encima Calvin Hermanson se lesionó y ese trabajo de, bueno, tengo que hacer más cosas para liberarme de los tiros, tengo que hacer más cosas para liberarme de las situaciones que me niegan las salidas bloqueadas. Claro. Se multiplicó por 10 por la lesión de Calvin, ¿no? Porque el foco era 100% él. Lo pasó mal, el equipo se resintió también, pero yo creo que esa experiencia le ayudó para el final de temporada y sobre todo para unos playoffs con el Betis que Alex fue un tío realmente importante y muy regular en la serie de 5 partidos. Justo, a mí escuchándote al menos, Jordi, la sensación que me da también es que desde la honestidad, como dices, es más fácil, ¿no? Para el jugador. Al final, cuando el entrenador va de cara, le dice lo que no quiere oír, pero bueno, también implica esa atención, esa preocupación por su mejora, pues bueno, todo es más sencillo. Hablabas ahora sobre también un poco esa evolución de los jugadores, ¿no? Hablábamos de Asier, del caso de Alex, pero en general todo el grupo se ha acoplado muy bien a tu idea de juego, ¿no? Jugar con un ritmo más veloz, a posesiones más cortas y de una manera u otra también, ¿no? Con muchas acciones defensivas como era la presión, implicabais a que el otro equipo también se metiera en ese ritmo. Nos estuvo contando aquí, Alex, ese trabajo que hicisteis sobre todo en pretemporada, hacer mucho trabajo con muchas carreras, ejercicios de meter transiciones muy rápidas, pero eso también tiene una dificultad implementarlo en cualquier grupo, ¿no? Porque quizás hay jugadores que no están todavía acostumbrados. Como entrenador, ¿cómo implementas esta metodología y cómo la trabajas en el día a día para que, más allá de hacerla, luego pueda ser también rentable en los partidos, ¿no? Y pueda dar resultado? Pues muy fácil, ¿no? O sea, forma parte del día a día y, no sé, aspectos como el contraataque, la transición a pocos segundos, tanto técnica como tácticamente tiene que aparecer siempre en cada entreno. Tanto si son entrenos más individualizados o más de técnica táctica individual o de juego reducido, o tanto como si es colectivo, ¿no? En el colectivo no hay duda de que forma parte de nosotros y ya no es tanto lo que haces, sino lo que no haces. Nosotros eliminamos muchas barreras que impidan correr, no metiendo ya ciertos contenidos, no metiendo ciertos juegos no sé, de 5x5 jugadas, a sistemas, yo qué sé, Iverson's Catch, Horns, etc. Limitamos mucho la propuesta de estas situaciones. Evidentemente tenemos, porque no siempre puedes correr, porque siempre hay balones muertos que eso te impiden correr, pero tanto desde el rebote como desde canasta, como desde el tiro libre, pues la propuesta tiene que ser siempre entrar con un ritmo muy alto, ¿no?
Por eso, lo importante es eliminar, no metiendo ciertas cosas, ciertos recursos que el jugador se pueda acoger cuando las cosas no le salgan. Y lo más fácil al principio de temporada y los primeros meses, te diría, a 3, 4 meses, es que cometas muchos errores con este juego, que no te sientas cómodo, porque bueno, a veces lo mencionamos, estás generando un caos organizado, pero la organización solo la ve el entrenador y su staff, ¿no? Para los jugadores muchas veces este caos es desorganizado y que no hay por dónde cogerlo. Y esa es una batalla bueno, que dura días, dura semanas, que tienes que hablar con la gente, que tienes que demostrarles con el vídeo que es efectivo y que la eficiencia de los tiros es buena para nosotros. Ya te digo, básicamente poniendo ese trabajo cada día, desde el primer día de la temporada. Evidentemente hay un riesgo a nivel físico, sobre todo las primeras semanas. Hay que graduar mucho cómo hacer ese trabajo. Ah, Como te he dicho antes, pues también te puedo decir que eliminamos contenidos de trabajo a las primeras semanas y los aplazamos para, yo qué sé, semana 5, semana 6, incluso ya con la liga empezada. Hacemos, no sé, trabajos de 1 por 1, 2 por 2, por ejemplo, en nuestros equipos, no se ven hasta la semana 4 o 5, y eso es muy extraño para la mayoría de jugadores Claro. que he tenido, ¿no? Vamos a juegos más de 4x4, de 5x5, que haya muchos jugadores, que haya menos espacio que recorrer en situaciones de sprint o cambios de ritmo y dirección, y que todo se concentre en carreras, pues, verticales, ¿no? De ir para arriba y para abajo y evitando los desplazamientos horizontales. Eso sacrificas cosas, pero dentro de una organización, planificación física, técnico-táctica, es como mejor nos ha funcionado. Y bueno, siempre, evidentemente, estamos pendientes, yo como entrenador, sobre todo por la posibilidad cada año de trabajar con mejores preparadores físicos. Este año, pues, por ejemplo, tener un preparador físico que esté al 100% a mi lado, para mí será algo nuevo, y con lo cual pues voy a tener que estar muy abierto a sus propuestas y a ver cómo implementamos lo que vengo haciendo con sus propuestas de mejora, que seguro que las habrá, ¿no? Claro. Pero un poco va por ahí. Um, genera, yo creo que genera dudas, pero a la vez genera, no, no sé si ilusión no es la palabra. Tú ves las caras de los jugadores y ves que algo les gusta de esa propuesta, a pesar de que no saben a dónde van, ¿sabes? Pero se meten en ello, y la van conociendo, ¿no? La van descubriendo. Y es ese descubrimiento lo que ves en sus ojos. Quizá es más esa palabra, ¿no? Descubrimiento, y a partir de ahí pues ellos no se paran. Y luego pues transmitir. La idea de contraataque, de correr, y de hacer esa calidad de esfuerzos tan continuos, no solo es a través de ejercicios, sino es a través de una mentalidad fuerte, es a través de repetir mucho ciertas palabras clave, que no consideramos clave. um, es argumentar o tener un discurso que siempre vaya en la misma dirección, recordarles a los jugadores y que se las meta en la cabeza que eso lo vamos a hacer de esta forma y que seremos competitivos de esta forma. Además, tú en tu estilo de juego, Jordi, prestas mucha atención a, digamos, los automatismos más sencillos del juego, ¿no? Es decir, con tu idea y estilo tan valiente se puede ver que no.
te centras mucho también en esa parte más sencilla y en alguna ocasión también lo has dicho, ¿no? Que muchas veces no se presta tanta atención cuando es algo también importante. Un poco, hay otro aspecto que has generado mucha ventaja, que lo hablábamos también con el propio Alex, que eran pues esas situaciones a veces de rebote largo, ¿no? Bueno, pues generaban bastante ventaja. Hay muchos entrenadores en ACB, como por ejemplo Pedro Martínez, que trabajan mucho ese aspecto del rebote ofensivo. ¿Lo has implementado, digamos, ¿no? Junto a otros aspectos básicos en el día a día para, bueno, poder sacarle ese potencial que luego se ha visto en algunos tramos de partido durante la temporada? Generamos el hábito de que todos los jugadores vayan al rebote. Ahora voy a quedar fatal con lo que voy a decir. Como entrenador me voy a tirar piedras sobre mi propio tejado, pero no tengo áreas de fulanito, el jugador de esquina, el jugador de slot, tiene que ir al rebote siempre. No, la verdad es que no. Nosotros generamos el hábito. Um, si pueden ir tres, pues mejor que dos. Um, en función de las situaciones, a veces, a nivel de scouting, uh, quizás sí que dices a fulanito y fulanito tienen que ir al rebote porque esto luego nos va a generar un mejor trabajo de balance defensivo o un mejor trabajo de presión al balón de ciertos jugadores que cuando rebotean generan y no son esperados por generar, pero desde ahí generan, pues bueno, para quitar cosas, ¿no? Pero no tenemos pues, lo que tienen muchos, ¿no? Cuando hay un tiro de esquina van este y el otro. O solo los pivots. No lo tenemos. Lo que sí que me gusta es dejar tranquilo al tirador. Me gusta dejarlo tranquilo. Incluso es muy típico, me imagino que tú también lo habrás trabajado como jugador, que tiras y balance, ¿no? Bueno, sí, tiro y balance sí, pero con cierta tranquilidad, ¿vale? Que el tirador aterrice y nosotros nos protegemos del balance de otras formas. El tirador tiene su responsabilidad, evidentemente, pero que le dé esos segundos de aterrizaje y de que pueda tirar tranquilo. Eso sí que es algo que me ha gustado cuidar de alguna forma durante estos años. Y luego contra el playoff de Betis, um, hablo claramente de scouting, fue absolutamente la idea de ir con todos los jugadores al rebote de ataque. Pero fue por un tema táctico que creo que nos podía venir bien. Nos fue bien los tres primeros partidos y luego, claro, luego Betis también trabaja sobre ello y ya te ve tus puntos fuertes o lo que les está haciendo daño y también se preparan para ello, ¿no? Pero recuerdo el primer partido fue un escándalo. El partido a la media parte, no sé si llevamos 12, 14 rebotes en ataque, un equipo como el nuestro, pequeñito contra lo que Sí, sí, tenían sí. ellos ahí, ¿no? Tremendo. Ah, eso sí que lo trabajamos especialmente, pero ya te digo, no trabajo el rebote ofensivo, salvo implementar el hábito en los drills, ejercicios de tiro, todo lo que fomentes, ¿no? De tiro, de rebote de ataque, de finalizarlo. Bueno, vas generando cosas desde distintos espacios. Eso sí que lo tienes más o menos controlado, ¿no? De cómo quieres trabajar el rebote de ataque en, yo qué sé, en situaciones de tiro, en situaciones de 2x2. Les vas generando el hábito, pero nunca direccionar a X jugadores a ir en función del tiro tenéis que ir vosotros. Eso es demasiada información para el jugador que a veces perdemos mucho tiempo trabajando en esto y el resultado de ello a mí no me genera una gran ventaja y para mí no es muy importante. Es que me quería hacer hincapié en estos aspectos porque lo que dices tú puede parecer un caos, ¿no? Entras en una guerra, pero evidentemente desde fuera tú junto a tu staff lo tenéis todo planeado o preparado, ¿no? Hay ese trabajo previo de que, bueno, los jugadores entran ahí, pero la idea del juego está, ¿no? Y bueno, la verdad que este año vuestros partidos han sido súper entretenidos porque al final pues era un ida y vuelta. A veces los equipos que no se sentían cómodos en ese estilo, pues sin darse cuenta también entraban, ¿no? En algunos tramos puntuales y bueno, ha sido
muy entretenido. Seguro que en Tizona también vemos esa evolución bueno, por lo menos en algunos momentos, no te queremos sacar ningún detalle. Pero a mí hay una cosa, Jordi, como te decía antes, que me llama mucho la atención, que es que ahora estás asentado en Primera FEF, que tampoco es sencillo para el entrenador nacional poder llegar y asentarse, creo que tiene muchísimo mérito, pero has tenido que también salir fuera para buscar tu camino, ¿no? Hace más de 10 años. En esa primera etapa que tuviste cuando sales de Cataluña hacia Serbia para buscarte un poco esa opción de dedicarte al baloncesto, ¿cómo llega el momento de dar el paso? ¿Cómo te llega esa opción de ir a un país nuevo? Bueno, lo de Serbia es una ida de olla del que aquí habla. Yo estaba muy quemado ya bueno, lo que hemos hecho muchos y lo que hacemos muchos de compaginar tareas de entrenador con coordinaciones, direcciones deportivas, y eso te permite pues un sueldo digno para ir viviendo, ¿no? Pero ya llega una edad, un tiempo y sobre todo años, ¿no? De hacer el mismo trabajo, y a mí me llegó ese momento de decir basta. Yo quería entrenar, no quería estar al frente de coordinar el trabajo de entrenadores, de equipos, de hablar con los padres, bueno, lo que es el día a día de un club con muchos equipos. Eso fue una etapa de mi vida. Ahí decidí cambiarla. Lo que pasa es que decidí cambiarla en un momento, en el contexto económico y social complicado. Eso fue en 2010, 2011. La crisis empezó a afectar ya en ese año, y decido dejar una situación más o menos estable, cómoda económicamente hablando, haciendo muchas cosas, pero cómoda, a decir basta, y voy a buscar mi sueño de ser entrenador. Me voy a Serbia bueno, en verano hubo un tema de coaching, que ahora el coaching está muy extendido, pero en ese momento no estaba tanto. Y hago un tema de coaching y bueno, con una dinámica de grupo, pues a mí me explota la cabeza, y un poco, sin entrar en detalles, pues esa dinámica con mi idea de conocer la escuela yugoslava, la escuela americana, pues bueno, conocer esos baloncestos, pues se acercó el tema de Belgrado. Decidí ir después de esa dinámica, pasar unos días ahí, más con la intención de ir de vacaciones, ¿vale? Que otra cosa. Pero cuando volví de vacaciones tenía claro que quería probarlo. Y con ese sustento económico, porque evidentemente pues tenía dinero ahorrado, no me fui sin nada. No, me gustaría contar que sí, que fue un drama y que me fui sin nada y no tenía dinero y me busqué la vida. No fue así. Tenía mis ahorros. Lo que sí que no tenía nada ahí ni de equipos, ni de casa, ni de nada. Ahí sí que cuando llegué ahí me busqué la vida. Encontré un club bueno, muy modesto, que era de reciente creación, que tenía 5 o 6 equipos. Tenía el senior, tenía un sub-20 y luego un dos cadetes y uno infantil, no tenía nada más. Y luego trabajaba técnica individual con muchos jugadores profesionales. Ahí conocí a algunos de Partizan, de Estrella Roja, de FMP, estaba asociado con Estrella Roja, pero de distinto. Bueno, la combinación de estas cosas, de este baloncesto, pues bueno, me dieron un equipito para pagarme mi apartamento y poco más. La vida en Belgrado, en Serbia, es muy barata, y la verdad es que fue bien. Aprendí mucho, conocí al jugador, conocí la raza del jugador serbio, cómo viven, cómo respiran, cómo se envuelven en el baloncesto, y bueno, aprendí muchísimo, me quedé con muchas cosas de su método de trabajo, uh, más allá de la repetición, más allá de eso, sí detalles de cómo lo hacían en sus entrenamientos, y luego, pues bueno, tampoco el estilo de dirección, pues no es algo que te quedes,
pero sí que algunos detalles, momentos, charlas, bueno, te quedas con cositas que no forman parte de ti, pero que siempre están en tu mente en algún momento de la temporada, ¿no? Estés donde estés. Pero cuando acabó la temporada ahí, pues ya vi que para vivir eso era complicado, porque no había dinero y menos para alguien extranjero es muy complicado. Creo que tuve suerte de que me acogieran en ese club y luego ya vuelvo a casa, empieza la etapa ya de Irlanda, de Suecia, de Finlandia, maravillosa etapa en Finlandia, que me ayudó a estar en Navarra. Bueno, historias, historias. Precisamente de esa etapa en Finlandia, bueno, al final no termina muy bien, estuviste aquí unos meses, cosas también que no dependen a veces, ¿no? de uno, del entrenador. Eh, Te lleva por otra parte también a Navarra, ¿no? Pero yendo a esa etapa también de Finlandia, ¿no? Porque la gente ve a Jordi Juste, que es uno de los entrenadores nacionales, yo creo que más prometedores y que, bueno, se está viendo poco a poco todo ese trabajo que llevas haciendo tantos años, pero también ha habido esa parte, digamos, ¿no? Negativa, de que en Finlandia, pues bueno, te quedas sin trabajo. ¿Cómo gestionaste esa situación y sobre todo cómo un entrenador, lo que comentabas al inicio de la charla, ¿no? Habiendo tantas cosas que no dependen de él y que a veces, pues bueno, es el primer señalado, ¿cómo lo puede gestionar esta situación tan compleja? Bueno, yo lo primero aquí que diría a los entrenadores jóvenes y no tan jóvenes es que a medida que vayan acumulando años en este juego, deporte, negocio, cada uno que lo vaya calificando en el punto en donde esté, es que se guíen bastante por su intuición. ¿Vale? La intuición al final viene generada por las experiencias que vas viviendo y uno a veces tiene que hacerle caso a la intuición y tomar decisiones que quizá mucha gente no va a entender, pero que hay que tomar. Y empiezo con esto porque en Finlandia, desde el momento que aterricé en el aeropuerto, me di cuenta que estaba cometiendo un error. Y era momento de irme para casa otra vez. Y eso, bueno, o sea, es algo muy personal que uno siente y, bueno, claro, pues me das el espacio para compartirlo porque creo que puede servir de punto de apoyo para muchos, ¿no? A veces hueles, ¿no? Que las cosas no van a salir bien y cuando no ves que no van a salir bien, a veces es mejor no empezar. Y ahí me equivoqué. Ahí me equivoqué empezando algo que en verano la cosa fue rápida, me llamaron, me sorprendió la llamada, pero bueno, la vinculación Suecia-Finlandia es mucho más directa para que te puedan seguir y te vean los resultados que has obtenido. Bueno, en ese sentido no me sorprendió, pero sí que aterrizo en un club con pocos recursos, que eso no es lo que me echa para atrás o lo que me dice me he equivocado, porque al contrario, me gusta trabajar con pocos recursos y demostrar que se pueden hacer cosas a pesar de no tener dinero, pero sí las formas, ¿no? Cómo se están gestionando esos fichajes, la manera de trabajar, el personal involucrado en todo esto. Tú ya en verano y por teléfono ya veías que la cosa no iba demasiado bien. Um, Supongo que por esa incertidumbre que yo tenía, también cojo y en verano me voy a Finlandia a conocer a esta gente, cuando no me lo habían pedido, pero había un torneo de selecciones sub-16, sub-18 a nivel de juegos de Nordic Games, se llama Suecia, Finlandia, Noruega, están ahí Estonia, y fui a ver ese campeonato y a la vez a conocer a esa gente, ponerle cara y acabar de discutir lo que debía discutir. Y el trato fue tan frío, um, no se valoró ese gesto, ¿no? Por mi parte de ir allí, que eso me dejó planchado en mi vuelta. Seguimos, acabamos de confeccionar el equipo y luego cuando llega el día de viajar, que tardó, tardó unos días más de lo previsto, otra señal de que las cosas no iban bien. Cuando llega el día de viajar y aterrizo ahí me doy cuenta que me he equivocado. Me he equivocado bueno, no por lo que había vivido ya en verano, sino por lo que estaba pasando en ese momento presente, por lo que pasó en las horas inmediatamente posteriores
y luego pues el día a día pues fue realmente malo, muy solo, apenas con staff que te ayudase. Podríamos decir que no había nadie. Y luego, bueno, más la calidad del trabajo que podías hacer por las instalaciones, por los recursos que tenías también era bastante deficitario y bueno, en una liga que los recursos se imponían, que los que estaban arriba tenían mucho dinero, que los que estaban arriba tenían jugadores nacionales, la mayoría internacionales, cosa que tú no tienes. Bueno, las diferencias eran tan grandes que más el background que tenía ese club a nivel ya de los propios finlandeses, bueno, pues ya me di cuenta de que mi intuición en verano era correcta y que tenía que tomar la decisión a veces de echar para atrás algo bueno, que depende de tu futuro, depende de tu estabilidad, depende de tu ingreso económico, pero la salud mental, física, mental, de bienestar, a veces es importante y no fue una buena etapa. ¿Aprendí de ello? Bueno, aprendí esto, aprendí luego a estar 3 meses en casa que intentas reflexionar si podías haber hecho algo más a nivel baloncestístico, si podías haber conectado con otro tipo de gente ahí que te hubiese ayudado. Pero luego, aparte de los primeros 5 o 6 días que sientes cierta liberación por salir de un entorno que no era nada bueno y en el cual sufres y como entrenador te sientes que no estás aportando nada y no has ganado ni un partido. Creo que llegué a disputar 12 o 13 partidos en los cuales no gané ninguno. Claro. Bueno, luego eso ya va pesando y pasan los 10 días, 15 días y, hostia, ahora voy a ver baloncesto, voy a tener tiempo para ver Euroliga, TV, etcétera, y tomar mis notas y estudiar, ir a ver a fulanito, menganito. Y esa es otra etapa, pero cuando entra la etapa ya del mes y medio, ahí es duro. Ahí es duro, al menos yo no lo pasé bien hasta que llega Navarra, que llega un equipo de Les Plata que, vamos, ni tenía en mente que eso podía pasar porque llevaba muchos años fuera y ya sabes que quizá esto ha cambiado o está cambiando un poquito, pero el entrenador que se iba fuera raramente se acordaban de él Claro. y casualidades de la vida, conexiones con una serie de agentes que has trabajado durante estos años para reclutar jugadores, pues bueno, muy buena gente, me ayudaron, facilitaron esa conexión. Ole los huevos de los dirigentes de Navarra de apostar por un tío como yo que no conocía a nadie y Mal no le bueno, salió, ¿eh? no le salió mal, a mí tampoco, a mí tampoco. Pero relacionado con lo que te decía de la intuición y de hacerle caso, cuando llegas a Navarra desde el primer día, te pones pie en la estación de tren, has caído de pie. Y lo digo ahora, lo dije en su día y ahora puede parecer fácil porque la, la trayectoria fue exitosa, ¿no? Pero lo dije desde el primer día. He caído de pie aquí y no me he equivocado. Y así fue. Y pasó el COVID entre medio, estuvo un mes, se paró todo. Yo no tenía contrato para la temporada siguiente, a pesar de ello, pues ese mes fue suficiente para convencerles de que tenía que tener la oportunidad, reinventándonos totalmente, como te he dicho antes, porque pasamos de X recursos a X menos 10 recursos y teníamos que hacer otro proyecto totalmente distinto, cosa que el primer año, pues bueno, el equipo se mete en playoff otra vez y el segundo y tercer año con menos dinero cada temporada, porque los problemas financieros ya empezaban a ser ya acuciantes, reinventándonos, fichando jugadores jóvenes, dando oportunidades a tíos que estaban en EVA desahuciados. Un tal Adrián Rodríguez que no contaba para nada en el Barça. Bueno, pues con perfiles de estos conseguimos plantarnos en dos finales, en dos fases finales para intentar subir y el segundo año contra Orense casi la liamos. Tercero no, contra Prat
nos pasaron por encima, pero contra Orense mm, no sé qué hubiese pasado con Orense, con la situación, con ese clima social que estaban viviendo en ese momento, si hubiese ascendido a Navarra. Quizá la historia hubiese cambiado para mal, para los amigos de Orense, que me alegro ahora mucho de que se hayan asentado en la categoría y que les vaya muy bien, pero bueno, sí que has pensado alguna vez que, hostia, ¿qué hubiese pasado si Navarra en esa final consigue el ascenso? De Esa, modo claro. absolutamente inesperado. Sí, sí, ¿no? Y además 2 temporadas seguidas haciendo un papel excepcional, lo que dices, con recursos más limitados, ¿no? Hay una cosa que me parece muy interesante y que bueno, al menos desde fuera, desde mi faceta de jugador, me genera bastante curiosidad. En esos meses en los que, bueno, al final te echan, ¿no? De Finlandia y hasta que te incorporas con Navarra, pues como dices, estás viendo partidos de Euroliga, ACB, tomando notas. ¿Cómo se desarrolla ese trabajo desde la faceta del entrenador? Es decir, vas cogiendo detalles, ideas, cositas que ves bueno, que vas incorporando a tu juego o que te quedas para adaptarlo de alguna manera. Sí, vas cogiendo, a veces te enamoras de algún equipo y lo sigues un poquito más, pero bueno, intentas ver, ACB intentabas ver todos los partidos de cada jornada, Euroliga sí que quizás seleccionaba un poquito más. En ese momento no estaba viendo ni Leb Plata ni Depor, sinceramente. Y también seguía a la liga sueca, ¿no? A mis amigos suecos porque, bueno, estás en un punto quizás de necesidad, ¿no? De que te sientes mal, que piensas, bueno, a ver cómo les va, porque si no les va muy bien, a ver si se acuerdan de uno, ¿no? O otros equipos de la liga sueca, mirabas por abajo y, bueno, a ver cómo van las cosas y vete preparando porque acabas de salir de allí y podrías volver. Y Claro. fue un país que estuve muy bien, a pesar del frío y de la nieve. Bueno, también es un sitio que estuve realmente bien y me adapté muy bien. Pero bueno, esos son autoengaños de uno mismo, pero sí que es cierto pues, que miraba esas ligas y a nivel pues, de preparación, pues, detalles de sistemas, de ritmos de juego también. Ahí ya empezaba ya a detectar pues, que el ritmo un poquito más veloz me empezaba a gustar. Bueno, tomando notas sin más, leía mucho, eso es algo que aún hago, me gusta mucho leer. Hay momentos de la temporada que prefiero leer pues, novela que no tenga nada que ver con algo que pueda transferir al equipo de baloncesto. En verano sí que suelo leer cosas para que me preparen para la temporada. Y eso lo sigo haciendo y lo hice en ese momento combinando con la visualización de partidos. Muy interesante, muy interesante. Vamos ya con las últimas, Jordi, porque no te queremos entretener más. Este año me quedé antes bueno, con la duda. Cuando se veían estos partidos, como comentabas antes, ¿no? La química grupal era tremenda, ¿no? Metía un triple un jugador, una canasta, hacía un robo y todo el banquillo estaba en pie antes de que el balón entrase, ¿no? De que se produjese esa acción positiva. Tú como entrenador, ¿has realizado alguna actividad o has trabajado de alguna forma específica todo este aspecto, más allá de la predisposición, ¿no? Bueno, de la personalidad de la plantilla? Pero estos 2 años en Cartagena, ¿has trabajado de alguna forma especial esa cohesión grupal? Ni me los he llevado al karting, ni hemos ido a la playa, ni nada, nada, nada. O sea, decepción total. Ahora quien me escuche se va a decepcionar. No, todo está integrado en el juego, en la manera como queremos hacer las cosas. Que unos se alegren por los otros es porque saben que están haciendo un esfuerzo muy grande para prepararse y jugar de esta manera y eso implica pues rotaciones muy cortas, como habéis visto, de jugar pocos minutos seguidos, 3, 4. En el global de un partido a veces un jugador puede jugar 25 y la semana siguiente jugar 15 o venir jugando muchos partidos 8-10, 8-10 y un día jugar a 22. Eso ha pasado. Y eso yo creo que
hace un enlace muy fuerte a nivel de equipo, a nivel de compañeros, porque entienden que son situaciones cambiantes, que es para el bien del grupo y que cada semana, cada partido va a destacar uno y no otro. Eso, dentro de la honestidad brutal de la primera llamada telefónica, tratamos de decirles a todos que nadie se verá en el ranking del top 5 de anotadores, de reboteadores, de asistentes, que lo más probable es que eso no pase. Quizá saldrás en el 5 más valorado de esa semana, quizá, pero eso no suele pasar mucho. Pero olvídate de verte en el top 5 de cualquier apartado del juego, ¿no? No sé, tú eres jugador y sabes que estas cosas están en tu subconsciente de algunos más allá del subconsciente, ¿no? Lo tienen como algo importante el destacar en anotación, en rebotes y en tener sobre todo como mínimo 30-35 minutos. Yo no voy a jugar menos de eso, entrenador. ¿Vale? Bueno, que esos 12 tíos acepten entrar en esta dinámica que al principio quizá no se la creen, dirán, bueno, esto es como dicen todos, pero ya verás al final que acabarán jugando 7 u 8 y 2, 3 tíos van a tener 35 minutos. Cuando ven que esto no pasa, que pasan las semanas y esto no sucede, yo creo que se refuerzan los vínculos de equipo, ¿no? Y se genera un espíritu que favorece eso. Pero en cada entrenamiento, en las propuestas que hacemos, tanto de competiciones, tanto de 5x5, como lo hacemos en el día a día, yo creo que fomenta eso. Más su trabajo fuera de cancha, que Claro. ya te he dicho que para mí tiene mucha importancia. Y los 2 años en Cartagena, tanto con un vestuario como con el otro, se ha hecho un gran trabajo y especialmente en el segundo porque esos 5 jugadores que renovamos de LED Plata, yo creo que hicieron un gran trabajo para explicarles a los otros cómo se hacían las cosas aquí, um, cómo se desarrollaría la temporada si seguíamos no sé, esta filosofía, esta idea de trabajo en el día a día y ver que se van cumpliendo las cosas, yo creo que refuerza los vínculos y luego ves pues como dices tú, ¿no? Que se celebra cada situación defensiva, cada tiro de tres, incluso antes de que pase y que un día se alegran por Asier porque mete un contraataque y un mate y otros se alegran porque Alberto Martín ha metido 2 triples al último segundo casi casi de espaldas, ¿no? Claro. Yo No, creo no, que va por ahí más que hacer dinámicas que está muy bien, seguro que está muy bien, pero no nos hemos visto en la necesidad de hacerlas y hemos priorizado pues otro tipo de contenidos. Ya tremendo lo lo siento, que dices. entrenadores, os No, decepciono pero un tampoco poquito. hace falta, ¿no? Yo creo que también ese punto intermedio, ¿no? De que no hace falta llegar a un punto de decir, bueno, esto pasa por, pues como en el estilo de juego, ¿no? Porque se hacen estas cosas, el rebote ofensivo, pues se trabaja en el día a día X ejercicio tal, bueno, no siempre tiene por qué ser así, ¿no? También eso es lo bonito del deporte y de la vida, ¿no? Que hay distintas formas y, bueno, no todos los casos son iguales. Al final, a mí hay una cosa que siempre pienso, ¿no? Cuando recuerdo tu camino, ¿no? Como comentabas, esos inicios en Cataluña, cuando tienes que salir a Serbia, esa versión de Jordi que sale un poco a ver si puede encontrar, bueno, una forma de ganarse la vida con lo que le gusta, de cumplir un sueño, a tu situación actual en la que, aunque sé que todavía tienes unos objetivos bueno, de llegar a la CB, de seguir progresando, estás en una situación, como decíamos antes, que pocos pueden estar. Ese Jordi de 2010, ¿se imaginaba poder estar a día de hoy, en 2025, en esta situación en la que tan pocos pueden disfrutar? No, ni mucho menos. Creo que antes ya he comentado que tema Navarra fue una sorpresa muy grande y es así de cierto. Yo me veía que quizá pues fuera de España poder hacer carrera y ahí sí que tenía mi sueño de decir, bueno, pues entrar en equipos
que puedan jugar liga doméstica y alguna competición europea, eso sí que me hacía ilusión. Y a partir de ahí, si hubiese avanzado por ahí, imagino que el reto sería pues, entrar en estructuras o equipos pues, más cerca de jugar Eurocup y luego Euroliga. Vete tú a saber cómo hubiese sido la cosa, pero ni mucho menos ya pensaba que España sería un punto de encuentro, ¿no? Que podría trabajar aquí. Por suerte se dio y ahora, pues, como bien has dicho, el objetivo, pues, a consolidarme en primera fe, porque soy un recién aterrizado. Aún tengo que conocer mejor la categoría, mejorar, hacerlo bien este año, pues, con Tizona y en los años futuros, pues, ojalá que sea con Tizona muchos años y que la cosa vaya muy bien, pero si no, pues bueno, con cualquier otro y me gustaría pues hacer carrera aquí en España, marcándonos nuestros objetivos, meter límite de tiempo para intentar alcanzar ACB. Tampoco quiero soñar con ser entrenador ACB con 60 70 años, la verdad. Me gustaría que sea más reciente, pero si no puede ser, pues bueno, a partir de ahí se marcarán otros objetivos más realistas. Pero bueno, sobre todo espero poder estar entrenando, estar ayudando a jugadores a hacer sus carreras, en algunos casos a empezarlas, en otros a relanzarlas. Sobre todo haciendo felices a jugadores, ¿no? Que se sientan jugadores de baloncesto, porque en sus trayectorias hay muchos años que dejan de sentirlo o lo pasan mal. Y bueno, yo creo que aparte de los objetivos colectivos, para un entrenador siempre debería, o al menos para mí lo es, ver que puede ser una influencia positiva para ayudar a un chico depende del momento en el que se encuentre, a tirar su carrera para adelante, para potenciarla, para relanzarla o para sentir que lo que un día empezó de crío pues tenía sentido y que a pesar de la edad uno tiene que seguir sintiendo lo mismo por lo que empezó. Pues ojalá se dé. Al final yo creo que es lo que todos los jugadores buscamos y es que en tu caso además es algo que se ha visto, ¿no? En el día a día, con la ayuda que has dado a los jugadores, evidentemente ellos también tienen su parte de mérito, ¿no? Pero bueno, en todos los casos de jugadores bueno, que han evolucionado contigo, está ahí. Y luego el caso de ACB, si ocurre, te pasaré este extracto, pero bueno, tienes un caso muy reciente ahí en Tizona, Diego Campo. Al final no es algo imposible, cada uno tiene su camino, pero bueno, ¿por qué no? No, está claro, como Diego Campo tiene un carrerón a sus espaldas, ha tocado ya muchas teclas, lo está haciendo muy bien, con un estilo también muy definido y la verdad es que ha sido referente, ¿no? A coger ideas y a ver sobre todo que era posible, ¿no? Especialmente jugar con Cartagena de este modo, en una liga tan dura y complicada, pues bueno, no queríamos hacer lo que hacían ellos, porque eran dos contextos distintos, pero la idea sí que estaba ahí. Um, sí, tengo claro que si el ACB llega será porque has podido ascender con tu equipo y después que tu equipo pues confíe en ti, ¿no? Porque también hemos visto casos de entrenadores que han ascendido y sus equipos, sus dirigentes no han confiado para que diese el salto con ellos. Es un mundo complicado, hay que entender a todas partes, todos tienen su criterio, su punto de vista y al final toman las decisiones que toman. Pero lo más realista, y aquí en Primera FEP era lo mismo. Si yo quería entrar en Primera FEP era ascendiendo con mi equipo y no por hacer buenas temporadas en Navarra me llegó un equipo de Leporo en su momento, ¿no? Claro. Se especulaba mucho, se decía, pero no, aún no hay la valentía suficiente como para que alguien saque a un entrenador de la rueda y meta a uno que apenas conoce, no, apenas no conoce la categoría y se aventure a ir con él, ¿no? Entendible, respetable, pero hay que conocer las reglas del juego y ahora mismo son estas. Tanto si uno quiere ACB, tendrá que ascender, si es con Tizona mejor,
Pues será señal de que va a ser pronto y si no es con Tizona, pues que sea con quien confíe en mí en el futuro. Y para terminar, Jordi, siempre preguntamos a nuestros invitados por alguna anécdota en el mundo del baloncesto que les haya pasado o que le guarden especial cariño. Buah, pregunta complicada, ¿eh? Todas complicadas. Ah, no sé, quizá lo más bestia, no baloncestísticamente hablando, pero sí en Belgrado, fue cuando estaba buscando acomodo, porque los primeros meses me alojé en un hostel, mientras buscaba un piso y tuve la suerte de encontrarlo. Y el propietario de ese piso era un señor muy característico, muy bajito, con una cabeza muy grande, con una nariz prominente, que se presentó vestido totalmente de blanco. No sé, era una cosa fuera de lugar en ese contexto gris de edificios antiguos de Belgrado, ¿no? Y subimos al apartamento, el apartamento estaba agujereado por todos los sitios, faltaban columnas, bueno, destrozos de la guerra, pero bueno, era un apartamento bonito. Ah, era un apartamento bonito, no, cómodo para pasar esa temporada ahí, ¿no? Y pasaron las semanas y al final de cada mes venía a hacer el cobro. Yo le pagaba y me traía una Coca-Cola de 2 litros, una bolsa de patatas y se sentaba y conversábamos de todo. Y recuerdo que la tercera mensualidad, ah, se sienta y me dice, tú aparte de entrenador, ¿a qué te has dedicado? Y bueno, yo le dije pues que estudié y que estuve en una imprenta y bueno, para ganarte la vida y que luego ya me dediqué a esto de otra forma. Creo que no me entendió nada, pero me empieza a contar su profesión y a lo que se dedica él, y era un productor de películas porno. Imagínate cómo me quedé yo ahí en ese momento y luego, bueno, me quedé un poco, pues bueno, pues hostia, qué divertido, ¿no? Recuerdo la imagen del primer día, un tío vestido de blanco, no sé, tenías que verlo. Sí, Un tío muy curioso. feo, un tío muy feo, ¿vale? Y me dice eso, y al mes siguiente el contraste de esa charla, Coca-Cola de 2 litros, bolsa de patatas, nos sentamos, él fumaba mucho, el contraste es que te explica cómo vivió en la guerra y el tío se pone a llorar. Eso es algo que no olvidaré nunca. Ya sé que no es una anécdota de baloncesto, pero sí que... Bueno, tiene que ver, al final, si no fuera por el Sí, baloncesto, no. no, para mí Belgrado fue una etapa clave para forjar mi carácter, para buscar este espíritu aventurero de que no me voy a conformar con nada. Considero que tuve cierta valentía de moverme en ese momento sin tener absolutamente nada y va a ser siempre muy especial. Y el recuerdo de ese hombre, con tantos contrastes, en apenas 4 o 5 meses, me impactó. Bueno, anécdota. Una situación única que te brinda el baloncesto y nada, Jordi, yo te quiero agradecer que hayas estado aquí con nosotros, porque como te digo, creo que eres un ejemplo, al final no siempre por luchar por algo, ¿no? Hacer la parte que depende de ti, pues se consigue, pero en tu caso se ve que eres una persona como cualquier otra, ¿no? Que ha seguido su sueño y bueno, has llegado a una situación, como te digo, privilegiada, ¿no? Y lo que queda, o sea que bueno, muchas gracias por la predisposición y por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Diego, por darme visibilidad. Creo que siempre es importante para todos nosotros y muchos éxitos en tu programa. Que tengas la suerte de que te vayan viniendo personalidades más y más importantes que estén también a buen nivel baloncestístico y que te den información muy válida para todos nosotros. Pues nada, ha sido, como te digo, un placer y nos vemos la próxima semana con otro capítulo. Un saludo. Adiós.